Historias del Panda Creepy te traemos unas historias real que no te dejarán dormir. Historia de terror de un extranjero. Desde muy pequeña he viajado. A mis padres les encanta visitar y conocer nuevos lugares, nuevas personas, probar nuevos platillos y tratar de aprender del mundo lo más que puedan. Los dos se consolidaron como grandes investigadores. Mi madre es una reconocida sociología en la comunidad académica y mi padre también dedicó muchos años a la ciencia en el área de las relaciones internacionales y ambos viajaron mucho alrededor del mundo antes de decidieran tenerme. Al parecer aprovecharon muchas becas y programas que les permitieron viajar desde su etapa de estudiantes. Su historia de amor es digna de cualquier película hecha por Sofía Coppola. Según suelen contarme, se conocieron en un viaje que realizaron a Tokio, Japón, al mismo estilo de Lost in Translation. Ambos estaban realizando una estadía en la ciudad. No se conocían uno al otro ya que estudiaban distintas disciplinas, pero coincidieron en un restaurante. Al parecer mi madre estaba teniendo problemas para ordenar y mi padre se acercó a ayudarla al notar que era extranjera como él. Después de presentarse, mi padre le sugirió compartir mesa y mi madre, apenada, pero encantada de poder compartir con alguien que hablaba su propio idioma, aceptó, y es que a nadie le extraña la amabilidad de los japoneses. Pero también son muy cerrados y solitarios en los espacios públicos. Cenaron, conversaron, se conocieron y obviamente se enamoraron. Pasaron el resto de su estadía saliendo cada vez que sus responsabilidades les dejaban, y cuando tuvieron que volver a México acordaron reunirse en la Ciudad de México, ya que mi madre era de Jalisco y mi padre de Puebla. Estuvieron de novios juntándose para pasar tiempo de vez en cuando algunos meses, hasta que simplemente la distancia les resultaba cada vez más molesta y acordaron vivir juntos en un lugar donde pudiesen moverse rápido si necesitaban hacerlo a sus tierras natales, que otro lugar cumplía con eso que no fuese la capital del país. Ambos consiguieron empleo en la ciudad. Vivieron en unión libre bastantes años y sincronizaban sus vacaciones para viajar al interior del país y también fuera. Tokio se volvió un destino preciado para ambos, ya que ahí fue donde comenzó su historia de amor. La visitaron algunas veces y también aprovecharon para conocer otros destinos en Europa, Asia y América. Tuvieron mucha fortuna ambos, ya que sus sueldos y empleos les permitieron tener una vida bastante cómoda. El dinero pocas veces resultó un problema para sus planes y proyectos, y como bien se dice por ahí, cuando se halla estabilidad personal y económica se piensa en un tercero. En este caso, después de haber consolidado sus carreras profesionales y haberse asegurado cierto patrimonio, decidieron tener un hijo. Nací, y cuando pasó el tiempo de dieta y cuidados ya estaba viajando a conocer la familia de mi madre en Jalisco y la de mi padre en Puebla. La vida de mis padres cambió un poco, ya que mientras yo no tenía que acudir a la escuela gozábamos de cierta libertad para viajar, y aunque es verdad que de bebés recordamos poco, hay muchas fotografías e historias que surgieron durante esos periodos que mis padres recuerdan con mucho cariño. Apenas tengo memoria de todo lo que pasó. Me hace mucha ilusión poder ver la elocuencia con la que ambos las cuentan. Cuando comencé con los estudios, los tiempos se acotaron, por lo que ya no era muy factible salir por largas temporadas. Solo aprovechaban los periodos vacacionales para llevarme a distintos destinos. Aún así, durante todo ese tiempo nunca pudieron llevarme a Tokio, por más de que solían hablar de lo increíble y futurista que era aquella ciudad. Yo solo podía imaginarme aquel lugar por las fotografías que mis padres guardaban con mucho cariño. En aquel entonces Internet no se encontraba muy desarrollado como lo es hoy en día, con cientos de personas haciendo contenido sobre viajes o destinos. Sí había información sobre cualquier cosa que pudiesen imaginar, pero no era tan accesible. Pero pasarme gran parte de mi infancia y adolescencia escuchando lo maravilloso que era Japón solo despertó por mí un gran interés y amor por un lugar que solo existía en mi imaginación, ya que no había puesto un pie nunca sobre aquella isla. Me interesé e incluso llegué a obsesionar con el país, al grado de que desde la secundaria les pedí a mis padres me enviaran a una escuela para aprender el idioma, cosa que no pasaron por alto, y me apuntaron a algunos cursos a los que asistía después de ir a la escuela. Aprendí lo más que pude sobre su lengua y costumbres, lo que me generó aún más expectativas sobre el país. Nunca les pedí a mis padres que fuésemos de visita a Tokio, porque internamente quería que aquello fuese algo que yo misma pudiese hacer en algún momento.
Primero quería desentrañar la mayor parte de lo que guarda aquel lugar y después compartirlo con mis padres, ya que muy seguramente estarían encantados de volver a aquellas tierras de las que guardan gratos recuerdos, pero ¿sería lo mismo para mí? Bueno, esa es una respuesta que difícilmente se parece a la que obtuvieron mis padres. Prácticamente toda la secundaria y preparatoria viví obsesionada con el país. Me la pasaba investigando distintos elementos del país y mis pláticas giraban en torno a lo mismo. Tenía cansados a mis amigos por estar hablando del mismo tema una y otra vez, aunque la mayoría escuchaban atentamente lo que había descubierto. Otros compañeros, en cambio, sí se cansaron y hartaron de mi pequeña obsesión. Para los años en que cursé la preparatoria ya dominaba más o menos el idioma, no en un grado muy alto porque realmente es una lengua compleja y llena de matices, pero al menos creo que podía ordenar la comida y saber en qué estaciones del metro me encontraba, ya que por lo que tengo entendido la mejor forma de moverse en las ciudades mediante los trenes. Al final de cuentas me había estado preparando para un viaje que podía no ocurrir, pero, a pesar de eso, me generaba mucha emoción y entusiasmo. Cuando terminé la preparatoria, mis padres me ofrecieron viajar a Japón como regalo de graduación y la verdad es que fue algo que no me esperaba. Llevaba muchos años fantaseando con la posibilidad de hacer aquel anhelado viaje, pero, en aquella ocasión que se presentó la oportunidad no la tomé. Supongo que porque sentía que de algún modo no merecía aquella oportunidad. Mi sentir me decía que no había hecho ningún mérito para recibir semejante premio y también porque me había prometido hacer aquel viaje con recursos propios. Así que, aunque en aquel momento me dolió mucho rechazar el regalo, mis padres entendieron mi sentir y lo respetaron. Creo que debieron haber insistido más y yo pude ser menos orgullosa y más humilde, porque ni todos esos años estudiando la lengua y parte de su cultura me sirvieron cuando pude hacer el dichoso viaje. Al final de cuentas, los libros de lengua te hablan mucho sobre sintaxis, ortografía y pronunciación, pero eso no es suficiente para explicar algunas cosas que salen de la lógica. Los libros de historia pueden ser un buen punto de partida para conocer el porqué de muchas cosas políticas, militares y económicas del país. Por ahí hay embarradas del carácter japonés fundado en el honor y el sacrificio. Pero, a pesar de que conocía mucho sobre el país, la verdad es que conocía más bien una pequeña pizca de todo. Siempre habrá elementos que no se encuentran dentro de los libros, los artículos o los reportajes. Hay sucesos muy grandes que por su magnitud no son ahogados entre la multitud de noticias que inundan todos los días los noticiarios. Como por ejemplo los atentados de gas sarín en el metro de Tokio a mediados de los 90 por la secta Aum Shinrikyo. Si bien el ataque iba dirigido al gobierno y policía, terminaron afectando a terceros. Si no mal recuerdo, 13 personas fueron asesinadas y más de 5 decenas resultaron heridas. La visión distorsionada de Soko Asahara llevó a que sus seguidores perpetraran distintos ataques que cobraron distintas vidas. Por supuesto, este incidente fue altamente mediatizado. Ningún medio internacional ni nacional dejó pasar la oportunidad de cubrir su programación con notas, investigaciones y análisis que comenzaron a dirigir la opinión pública de todos los televidentes que se habían informado en aquellos noticiarios tan confiables. Cuando me enteré de la noticia me quedé helada y fue como un golpe de realidad. Quiero decir, cosas horrendas y terribles suceden en todos lados. En mi país las notas rojas se han vuelto parte de la cotidianidad de millones. Pero, resultaba fuerte saber que en los lugares más mágicos también ocurren este tipo de situaciones. Era algo que yo tenía en mente, pero que a veces la idealización nos lleva a ignorarlos para poder mantener la imagen impoluta de una cosa o persona. Fue impactante en aquel momento porque recientemente unos conocidos de mis padres habían sido violentamente asesinados por uno de sus hijos en uno de sus ataques psicóticos. El chico tenía problemas y se encontraba en tratamiento. Llevaba una vida bastante normal, de hecho habíamos ido a la primaria juntos, pero al parecer el chico había comenzado a consumir algunas drogas para tratar su enfermedad por parte de un programa de investigación y pruebas de una farmacéutica. No se supo mucho al respecto y creo firmemente que se hizo todo lo posible por redirigir la atención pública de la farmacéutica hacia los problemas del chico. Aquella noticia había afectado fuertemente a mis padres e incluso a mí,
que había convivido con el chico al que se le estaban celebrando juicios por el homicidio a sus propios padres, responsabilizando principalmente a las drogas y dejando de lado el papel que había jugado la farmacéutica y todas las personas involucradas en aquel tratamiento experimental. En aquellos momentos solo me restaba centrarme en mis estudios y en tratar de distraerme para no hundirme, por lo que enterarme del atentado fue una noticia que me conmocionó muy fuerte. En casa mi padre se la pasaba hablando del caso de mi excompañero. Algunos maestros también retomaron ese caso para tratar de mostrarnos lo nocivo que llegaba a ser el consumo de drogas, y el lugar que había sido considerado como mi meta de vida también estaba vuelto un caos por los atentados perpetrados en los trenes por la secta de la Sinriquio, que estaban convencidísimos de que el fin del mundo se acercaba a causa de una tercera guerra mundial, la cual se llevaría a cabo con armamento nuclear que pondría fin a todos los pecados y crímenes del mundo. Al cabo de las semanas el atentado dejó de ser novedoso y poco se comentaba al respecto. Mis padres también dejaron de hablar sobre el asunto de mi excompañero cuando el juez lo mandó a prisión. Todo lo ocurrido pasó a ser parte de la historia y la cotidianidad de la vida. Todos nos volvimos espectadores de la inmensa cantidad de noticias rojas que abundaban en medios impresos y de toda índole. Hasta cierto grado, estar tan saturados de noticias dolosas comenzó a aburrir a la audiencia, porque también su público comenzó a insensibilizarse cuando daban este tipo de notas. Cuando sucedió todo esto me encontraba en el último tercio de la licenciatura. Me había decantado por estudiar comercio internacional y mi tema de investigación no había focalizado a estudiar las relaciones comerciales con el país del sol naciente. Había obtenido una beca para realizar un semestre en Tokio gracias a mi desempeño académico y a que hablaba un poco el idioma, así que no lo pensé dos veces, acepté la beca y comencé a preparar todo para mi viaje. Les conté a mis padres, quienes estaban muy entusiasmados por la oportunidad que se me había presentado. Cuando llegó la fecha de viajar no pude dormir en toda la noche. El vuelo salía temprano y la emoción y miedo de viajar sola hasta el otro lado del mundo me mantuvieron en vigilia. A primera hora mis padres se levantaron y prepararon para llevarme al aeropuerto. El vuelo no se retrasó y todo el proceso de migración resultó bastante sencillo gracias a que viajaba como estudiante. Me despedí de ambos y arribé al avión. No me imaginaba que sería la última vez que los volviese a ver. Mi arribo a tierras niponas fue increíble. Ya desde el aeropuerto es palpable el cambio cultural con el que te vas a encontrar. La mayoría de los procesos están automatizados, así que no hay mucho problema con la burocracia, al menos no fue así para ingresar al país. El resto de trámites sí que son un infierno. Estaba maravillada con todo lo que me encontré. La ciudad era inmensa, los edificios enormes, las calles limpias y todo muy ordenado. Eso sí, la afluencia de gente es un infierno. No por nada Tokio es una de las ciudades más pobladas del mundo, y vaya que es visible aquella sobrepoblación. Algo que inicialmente me pareció maravilloso fue el desinterés de los japoneses por los demás. Pocas personas se sentirán juzgadas por la mayoría de los locales que se encuentren en la ciudad. Todos están demasiado ocupados haciendo su vida que apenas si prestan atención a lo que sucede alrededor. Parece que viven alienados y aislados al resto. No me sorprenden los altos índices de depresión y aislamiento al que se someten sistémicamente los millones de japoneses que prefieren acabar con su vida dentro de sus pequeños departamentos para que días, semanas e incluso meses alguien note su ausencia. Conforme fui conociendo más a fondo parte de las entrañas de Japón me desilusionaba un poco. Al menos en la universidad logré conocer a personas de otros países que también se encontraban de intercambio, con quienes compartía la perspectiva de lo difícil que es integrar a un extranjero dentro de la lógica y funcionamiento cotidiano de los japoneses. Nunca te echarían de un negocio a menos que causaras problemas, ni tampoco te solían tratar mal. Si tenías alguna duda, la mayoría intentaba ayudarte o si no remitirte con alguien capacitado para hacerlo. En la universidad era relativamente más fácil platicar con algunos japoneses ya que compartíamos clases y espacios. Logré formar un pequeño grupo de extranjeros y algunos locales de la ciudad con quienes solía salir a comer o visitar alguna atracción. Me mostraban distintos puntos de la ciudad y me daban recomendaciones para que mi estadía fuese más amena, lo cual agradecí encarecidamente, pero muchas personas saben ocultar muy bien sus intenciones.
A los pocos meses de que había llegado a Japón e intentaba mimetizarme entre los japoneses, mis familiares me contactaron para notificarme que mis padres habían fallecido en un accidente automovilístico mientras viajaban a Jalisco para visitar a la abuela, quien se había puesto grave a causa de su diabetes e hipertensión. No me esperaba recibir una noticia de tal magnitud mientras me encontraba viviendo el sueño de visitar la ciudad donde se conocieron mis padres. Se ofrecieron a pagarme los gastos para trasladarme a México y asistir al funeral, pero, al hablar con mis coordinadores y asesores, dejar la estadía haría que perdiera la beca y el semestre. En esos momentos poco me importó. Quería despedirme de mis padres a como diese lugar. Los arreglos quedaron listos para que volviera a los 8 días del deceso. No pude conseguir vuelos antes debido a distintos problemas y amenazas que la secta había hecho contra los aeropuertos, de modo que tuve que esperar una semana. Aproveché ese margen de tiempo para despedirme de las amistades que había hecho con el resto de los estudiantes y uno de ellos. El japonés sugirió ir a un bar antes de que me viniera a modo de despedida, ya que difícilmente podría volver pronto y el intercambio del resto se terminaba también en unas semanas. Al principio no me sentía de ánimos para algo así, pero tampoco podía quedarme en mi habitación llorando todo el tiempo. Difícilmente podría tomarme un respiro en cuanto volviera al país y tuviese que lidiar con todo lo que una pérdida conlleva. Así que, automotivándome, acepté la dichosa invitación. Quedamos de vernos en el centro y ahí nos dirigiríamos a un bar tradicional japonés. Llegamos a la hora pactada y nos dirigimos al lugar que nos recomendaba nuestro amigo. El lugar estaba bastante retirado de Tokio, no estoy segura dónde, porque en todo el tiempo que había estado por ahí nunca había visitado aquella zona. Para nuestra sorpresa era un lugar bastante agradable y tradicional, tal y como había prometido el chico que nos había invitado. La pasamos muy bien, aunque en algún momento me era inevitable sentirme culpable por estar ahí divirtiéndome mientras que los cuerpos de mis padres estaban en algún frío ataúd. A media celebración no pude contener el llanto y aunque ellos insistieron en que no les había arruinado la despedida, sabía que estaban siendo amables conmigo. No debí ir. Después de haber bebido, cantado y comido, todos estábamos bastante cansados. Yo había tomado modernamente porque de lo contrario no habría poder humano que hubiese detenido mi breakdown. Tampoco quería ser una molestia para nadie, así que fui responsable con mi estado y consumo. Algunos de mis amigos aún querían continuar la fiesta, pero querían ir a un lugar para bailar en Tokio. Yo solamente quería irme a mi casa y descansar un poco, así que no los acompañé. Pidieron un taxi y se marcharon. Yo me quedé con mi amigo japonés y me ofrecí a cuidar de él hasta que volviéramos a la ciudad, ya que estaba bastante borracho. Nunca lo había visto, así que me preocupé un poco. El barista nos pidió un taxi y ambos lo tomamos. Mi amigo se adelantó y abordó mientras yo fui al baño. Cuando volví me subí a la parte trasera del auto. Ya era bastante tarde y no conocía la zona, así que no me quedó más que confiar en el taxista. Después de un buen rato viajando noté que no se veía la iluminada ciudad, al contrario, poco a poco nos alejábamos más y lo único que comenzaba a dominar en el paisaje era un bosque bastante grande. Pensé que el taxista se había equivocado o que simplemente había optado por otro rumbo. Mi amigo estaba dormido en el asiento de al lado, así que traté de guardar la calma. De repente mi amigo se despertó. Trató de ubicarse y le pidió al taxista que se detuviese. El auto se detuvo a un costado de la carretera y mi amigo abrió la puerta y salió corriendo con dirección al bosque. Pensé que quizá quería vomitar, pero pasaron los minutos y mi amigo no volvió. Comencé a preocuparme, quizás se había caído o había tenido algún accidente. Después de todo era de noche y no había mucha iluminación en aquel lugar más que las luces del taxi y las intermitentes traseras de color rojo. Le pedí al taxista que nos esperase y me adentré dentro del bosque tratando de seguir los pasos de mi amigo. Después de caminar y buscar por unos minutos noté que había una pequeña cabaña en medio del bosque. Se podía ver un poco de luz a lo lejos, así que me dirigí a aquella casa para preguntar por mi amigo o solicitar ayuda para buscar, ya que mi bolso con mis pertenencias se había quedado en el taxi. Conforme me fui acercando a aquella casa notaba que la luz que emitía desde dentro se tornaba cada vez más roja.
Cuando por fin me encontré postrada frente a la puerta, un miedo irracional me invadió. Decidí fisgonear por el cerrojo de la puerta para ver si alguien se encontraba dentro y tratar de descifrar el origen de aquella luz roja. Fisgoneé a través del cerrojo y lo único que vi fue una habitación insoportablemente roja, los muebles, algunos cuadros que la adornaban, las paredes. El piso, todo, absolutamente todo era rojo, cuando de repente una bola comenzó a girar y hacerse grande y pequeña hasta que ésta quedó viendo fijamente a mí. Se trataba de una pupila de alguien o algo que estaba del otro lado de la habitación espiando como yo lo hacía, y ambos veíamos hacia el otro lado a través de los ojos del otro. Cuando me percaté de eso, me eché de espalda hacia atrás. Regresé corriendo a la carretera donde por fortuna el taxi seguía esperando, lo abordé sin más y le pedí que arrancara. El taxista me hizo caso y nos alejamos. Cuando nos encontrábamos saliendo de aquel lugar me percaté que nos encontrábamos en Aokigahara, el bosque de los suicidios donde muchas personas se adentran para acabar con su vida. El taxista me llevó a la estación de policía donde me tomaron declaraciones, me pasaron el antidoping y realizaron distintas preguntas. Me retuvieron a pesar de que les indiqué que era una estudiante de fiesta y que tenía que regresar a mi país. Por supuesto que no me hicieron caso. Me mandaron a una celda y días después me declararon inestable mentalmente y con problemas de alcoholismo. Traté de apelar la resolución, pero lo único que logré fue que me enviaran a un centro de psiquiatría, ya que nadie podía dar sustento a lo que les contaba respecto a mis padres, mi vida o mis amigos. En este lugar me mantienen drogada y sedada la mayor parte del tiempo. No puedo ni comer ni hacer mis necesidades por mí misma sin que un par de hombres con bata blanca me sostengan para limpiarme la baba que escurre sobre mi pecho a causa del medicamento y luego me obliguen a tragar los alimentos licuados. Aprovecho para escribir mis memorias en los momentos en que nos permiten hacer actividades recreativas y logro esconder un lápiz y papel entre mis ropas. Autor, Liz Rayón. Derechos reservados. Historias del Panda Creepy. Te traemos unas historias real que no te dejarán dormir. La abuela en el ático, un documental maldito. Ahí está la casa, la pinche casa que nadie quería. Los López no sabían nada, nomás que era barata y grande. 2 pisos, jardín descuidado y ese ático, ese maldito ático con la ventana rota que parecía mirarte. Carlos, el papá, hasta se rió cuando el vecino le dijo, oiga, ahí pasan cosas raras. Pero Lucía, la niña, fue la primera en darse cuenta. Mamá, la abuela me habla, decía. Y Ana, la jefa, como buena mexicana, le echó la culpa a los dibujos. Hasta que una noche escucharon los pasos arriba. Esto lo grabaron los López en la cámara de bebé. Ahí se ve clarito, son las 3:17 de la mañana, Lucía está dormida, pero fíjense bien en el espejo del fondo. Esa sombra que se mueve lento, como si alguien estuviera parado atrás de la cama. Y luego, escúchenle bien, un susurro que dice, sube al ático, mija. No inventes. Yo investigué en foros de terror, hay un vato que dice que en casas así, los espíritus usan voces de familiares para engañar. ¿Y saben qué? Doña Carmen, la vieja que vivía antes, tenía una nieta que se le quemó viva. ¿Coincidencia? No. Me clavé en el archivo del pueblo, en una página bien culera que ya casi no carga, ahí dice que Doña Carmen no era ninguna santa. La gente le tenía miedo. Decían que después del incendio, la vieja se encerró en el ático con fotos de la niña muerta y un montón de veladoras. Hasta que un día la encontraron colgada, pero con una sonrisa. Como si al fin hubiera encontrado lo que buscaba. Y ahora, 50 años después, Lucía anda jugando con la abuela. No mames. Cuando Carlos abrió el ático, el olor a podrido casi lo tira para atrás. Había muñecas rotas, trapos negros y un espejo todo empañado. Pero lo más cabrón fue lo que encontraron en una caja, un diario de Doña Carmen. La última página decía, ya casi viene. Le pondré su vestido blanco otra vez. Y luego, Lucía salió en la foto del diario. La misma niña, el mismo vestido. No más que la foto era de 1962. Al final, los López se fueron de la casa. Pero en las fotos que subieron a Facebook, Lucía siempre salía con los ojos negros.
Y si te fijas bien, en una, hay una mano en su hombro. Una mano arrugada. La neta, mejor ni digo qué pasó con la familia. Los López volvieron a la casa un año después. Nomás entraron Carlos y Ana. Lucía nunca bajó del coche. O tal vez nunca subió. ¿Y saben qué pedo con las paredes de esa casa? No eran normales. Grabé esto con mi celular cuando fui a investigar. Escuchen bien. Eso no son ratones, cabrones. Un güey que trabajó en la casa en los 90 dijo que los albañiles se negaron a seguir trabajando. Que las paredes gritaban cuando las picaban. Y no es mentira, porque mira nada más. Hasta se marca la forma de una mano en el yeso. Como si alguien estuviera atrapado ahí dentro, queriendo salir. Esto lo encontré en el archivo municipal, todo polvoso. Es la única entrevista que le hicieron a doña Carmen antes de que se colgara. El periodista era un tal Rivera, del diario El Pueblo. Escuchen. Señora Carmen, ¿por qué sigue viviendo aquí después de...? Y luego ella corta, porque mi niña no se fue. Solo está escondida. Cuando encuentre a la correcta, volverá. ¿A la correcta? Y chingada madre. Ahí mismo el periodista escribió que la vieja tenía en la mesa fotos de niñas del pueblo. Todas rubias, como Lucía. El día que los López llamaron al cura, este güey llegó con su cruz y su agua bendita, pero se fue corriendo cuando abrieron ese cuartito bajo la escalera. Ahí estaba el huesero de doña Carmen. No me digan que no saben lo que es ese altar de muertos que usan las viejas para hacer sus brujerías. Pero esto estaba peor. Huesos de animal, sí, pero también un vestidito infantil manchado de carbón. El mismo que llevaba la niña en el incendio. Y aquí lo cabrón, cuando el cura lo tocó, todas las velas se apagaron solas. Hasta la cámara se descompuso. Fíjense, solo se alcanza a escuchar cuando el padre grita, esto no es un fantasma, es un demonio. En el reporte policial dice que fueron 6 horas. 6 putas horas en las que nadie supo dónde estaba Lucía. La cámara de seguridad del vecino captó esto. Ahí está la niña, entrando sola al ático a las 2:33 de la mañana. Pero cuando revisan, no hay nadie. Nada más ese olor a flores podridas que según la mamá, era el perfume de doña Carmen. Y luego está lo que no pusieron en el reporte. Que cuando encontraron a Lucía, tenía las manos llenas de ceniza. Y que no hablaba. Solo reía con una voz que no era la suya. Miren esto, el diario personal de la niña. El pinche cuaderno que los López encontraron debajo de la cama de Lucía después de lo del ático. Las primeras páginas son dibujos normales, casitas, perritos, el sol sonriente, pero fíjense cómo va cambiando. Aquí ya aparece la abuela en los dibujos, siempre atrás de ella, siempre vigilando. Y esta página, la última que escribió, dice, hoy jugué al escondite con abuela. Dice que pronto me voy a vivir con ella. Que vamos a ser felices para siempre. Que mamá y papá no pueden venir. La fecha es, un día antes de que desapareciera. Esto lo grabé yo mismo cuando volví a la casa años después. Los López se fueron, la vendieron por casi nada. El nuevo dueño duró 3 días. Dice que las cámaras de seguridad grababan cosas, miren acá. Esa sombra en el pasillo, no se mueve como persona normal. Se desliza. Y aquí, en el ático. El vestidito de niña que habían quemado, otra vez colgado como nuevo. Pero lo más cabrón es que cuando amplío la imagen, se ve clarito la manita de una niña agarrando el marco de la puerta. Como si alguien estuviera espiando desde adentro. Brujas pelonas. Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando mi madre estuvo a punto de perder su alma por culpa de la ignorancia de mi abuela. En esos años las mujeres acostumbraban a dormir a los bebés recién nacidos con un espejo frente a ellos y unas tijeras de metal en forma de cruz. Pero mi abuela iba en contra de la corriente, así que se burlaba de estas cosas, porque le parecían mitos nada más, pero la vida más tarde le enseñaría que el mal está presente, y principalmente cuando hay almas inocentes.
y puras en casa. En aquel lugar era común escuchar acerca de nahuales y brujas que iban en la luz de la luna a las casas e intentaban robarse a los más niños. También se decía que eran las mismas mujeres del pueblo, que al llegar la noche, se convertían en guajolotes para robar pertenencias y pasar desapercibidas. Ahí la mayoría de los niños no llegaban a su primer año y sufrían de la muerte de cuna, pero se decía que esto era culpa de las mamás que no los bautizaban a tiempo, como mi abuela que había hecho caso omiso. Y aunque mi madre estaba a punto de cumplir un año, no la había bautizado. Una noche muy fría, mi abuela se acostó al lado de mi madre que aún era muy pequeña. Siempre dormían solas, porque mi abuelo era velador de una hacienda cerca de ahí. Como siempre no usaba tijeras en forma de cruz, ni un espejo frente a la bebé, y esta alma inocente, era un festín para cualquier bestia que se pudiera acercar en ese momento. Las brujas se aprovecharon de la nula protección de la menor y se presentaron dejando en aquel hogar un olor nauseabundo como de pudrición. La extrañada madre despertó por aquel asqueroso olor y encontró a la niña con rasguños en los pies. Después de eso empezó a enfermarse y no se sabía de qué. Tenía la mirada perdida, no quería comer y en cuanto llegaba la noche comenzaba a llorar hasta quedarse dormida. Mis abuelos ya estaban muy preocupados, porque mi madre ya había adelgazado mucho, así que la llevaron al hospital, pero los médicos no sabían cuál era la razón de aquellos síntomas. Únicamente le dieron medicamentos y les pidieron regresar en 5 días para ver si había mejorado. Ya no sabían qué hacer, además por las noches no podían dormir, porque aparte de la preocupación, tenían terribles pesadillas con extraños seres. E incluso varias veces escucharon en la cocina como si alguien estuviera cocinando algo en un caldero. Un día después de la cita con el médico, una de las ancianas del pueblo los saludó fervientemente, y cuando vio a la bebé les dijo que eso no era normal, que seguramente las brujas habían ido a verla durante las noches. Que le estaban quitando el alma poco a poco, porque la niña se veía ya muy mal. Les contó que eso le había pasado a su nieto por no cuidarlo lo suficiente, y que, lamentablemente, él había muerto. Les dijo que una curandera había dicho que una bruja iba todas las noches a ver al bebé, inducía a la madre en un sueño profundo, y poco a poco robaba el alma del niño, hasta que sin darse cuenta ya no se podía hacer nada. La madre, a pesar de que no creía en esto, cayó presa del pánico y le preguntó que si existía alguna manera de evitar eso. La señora le dijo que debía colocar un espejo, el más grande que tuviera frente a la bebé y unas tijeras de acero inoxidable bajo la almohada. También le dijo tratara de no quedarse dormida por lo menos por una noche, para velar por su hija y así no tuvieran oportunidad de hacerle daño. Cuando llegó la noche mi abuela tomó mucho café para que el sueño no le ganara, prendió el radio y se colocó en la mecedora con la bebé en los brazos. Trató de no cerrar los ojos y por varios minutos esto no fue un problema, hasta que un sueño profundo comenzó a invadirla. Intentaba que no la venciera, pero falló, sus ojos se cerraron completamente. Y cuando los abrió se dio cuenta de que la niña no estaba, y que la ventana estaba abierta de par en par. Se asomó y pudo ver una silueta muy grande volando con su hija en los brazos. Se asustó muchísimo y decidió seguir a ese ser lo más rápido que pudo, saliendo por la misma ventana, llevando un espejo y después de correr por varias cuadras, vio que ese monstruo se metió por el monte a una casa de madera. Así que fue hacia allá sin hacer ruido. Cuando llegó vio por la ventana que las brujas eran 2 ancianas con demasiado sobrepeso, no tenían cabello y una de ellas no tenía una pierna. Esta mezclaba algo que parecía hervir en una enorme olla, mientras la otra sostenía a la niña. Le dio un vuelco en el corazón cuando notó que la llevaba hacia aquel caldero. Tocó la ventana para impedirlo, y cuando la vieron, su rostro se llenó de coraje, y se acercaron a ella rápidamente, pero sin caminar, sus pies flotaban en el suelo. Una de las brujas rompió el vidrio con su puño con mucha fuerza y tomó a mi abuela de la blusa a la altura del cuello, queriendo hacerle daño, pero ella sacó el espejo y lo puso frente a las señoras. Soltaron un grito y varias maldiciones, se taparon la cara. En ese momento la angustiada madre tomó a su hija y corrió sin ver atrás. La niña se veía aún más enferma, lo que preocupó demasiado, y en cuanto llegó a casa le dio su medicamento, la bañó y rezó para que su salud mejorara. Estaba muy nerviosa,
tenía miedo de que llegaran de nuevo aquellos seres asquerosos por su indefensa hija, y se arrepintió por no creer lo que le aconsejaban otras madres para protegerse. Puso las tijeras abajo de la almohada. Se quedó dormida, y agradeció que al despertar su bebé siguiera con ella. Cuando llegó su esposo le contó lo que había pasado y este no daba crédito a sus palabras, dijo que quería buscar a aquellas mujeres y quemarlas frente a todo el mundo para que dejaran de causar daños. Pero mi abuela le dijo que era muy peligroso, y que lo mejor era ir con la curandera y preguntarle qué hacer esa noche. Fueron en su camioneta y le platicaron lo sucedido a la señora. Ella les dijo que debían poner un espejo frente al bebé esa noche, salir a medianoche y decir unas palabras que había escrito en un papel. Era un versículo de la Biblia escrito al revés, para que las brujas cayeran. La oscuridad llegó y mi abuelo tenía que ir a trabajar. Le pidió a mi abuela que tuviera cuidado con la niña, y también cuando saliera a leer el versículo. Le dio un beso en la frente y se fue. Cuando llegó la medianoche, ella sacó un espejo y lo puso frente a la bebé mientras dormía, y su sorpresa fue enorme cuando se dio cuenta de que unos segundos después el semblante de dolor le había cambiado a su hija. Ahora se veía mejor, respiraba más tranquila y el color había regresado a sus mejillas. Estaba muy feliz. Eso le dio valor para salir a leer lo que había en aquella hoja, y aunque le costó mucho, cuando terminó escuchó gritos ahogados en el cielo, y se alegró porque su corazón le decía que aquellos seres ya no los molestarían. Ella tenía razón. Gracias a esta experiencia mi abuela comprendió que la gente no mentía, y estuvo a nada de perder a su bebé por su escepticismo. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela y lo mantienen tapado. La experiencia lamentablemente no quedó ahí, se decía que cada año las brujas llegaban de otros lugares a buscar carne fresca e inocente para comer. Y la abuela cuenta que después de varios años de aquel suceso iba a hacer el festival de Santo Tomás en el pueblo, y todos se habían puesto de acuerdo para adornar y preparar la cena de esa noche. Incluso habría baile y feria para los niños. Todos estaban muy entusiasmados, pero empezó a llegar el rumor de que alguien había visto a unas mujeres flotar por el campo y que después las habían visto convertirse en bolas de fuego. Se recomendaba cuidar a los niños, y más a los que no estaban bautizados, porque eran mucho más vulnerables. Su vecina tenía un hijo pequeño, más o menos de la edad de su hija, y habían ido a su casa para preparar los tamales que les había tocado llevar en esa ocasión. Los niños jugaban felices, y cuando llegó la hora de ir al festival lo estaban aún más. Cuenta mi abuela que su amiga, la vecina, le contó que después de subir a varios juegos, llevó a su hijo a bailar, había demasiada gente, y se le soltó por un segundo de su mano, pero que la volvió a sentir poco después. Caminó sin fijarse, pero de repente sintió que su mano se quemaba y al voltear a ver a su hijo se dio cuenta de que éste ya no estaba. Mirando hacia todos lados, vio un lugar donde una mujer sin pelo y con un vestido enorme llevaba a su pequeño. No dudó un solo instante y corrió para alcanzarlos, pero fue inútil, se perdieron entre la multitud y jamás volvió a ver a su pequeño. Por eso mi abuela siempre le decía a mi madre que nos cuidara cuando éramos pequeños, pues no quería sufrir el que una bruja malvada nos llevara. Autor, anónimo. Derechos reservados.